Hola, ¿qué tal? Soy Reinaldo Espitaleta. En estos tiempos de pandemia, la lectura es un acompañamiento extraordinario para nuestra vida, para nuestro confinamiento. Y hoy vamos a dedicarnos un rato a comentar en torno a una novela ya clásica del siglo XX, que es hecha por uno de los fundadores del absurdo en ese mismo siglo, un heredero de Kafka, un hombre que se hizo famoso por varias situaciones. Una, porque desde muy joven pues escribió novelas. En 1942, por ejemplo, El extranjero, que es una novela corta extraordinaria, pero también porque participó en grandes debates del siglo XX, sobre todo con Jean-Paul Sartre. Estoy hablando, por supuesto, de Albert Camus, el autor de La peste, que es la obra, la novela de la que vamos a hablar hoy un poco, en torno a la peste que se da en la ciudad árabe de Orán. Precisamente Orán, en la vida real, en el siglo XIX, pues fue asolada esta ciudad costera que está de espaldas al mar por una peste, una epidemia de cólera que causó una gran mortandad en Orán. Y también, con base en esa documentación, Albert Camus, argelino francés, como todos sabemos, pues se va a amparar en esos documentos y va a crear una novela extraordinaria, aunque, como se sabe, a Vargas Llosa le parece una novela mediocre. La novela La peste, escrita en 1947, corresponde entonces a la segunda posguerra. Es una novela que plantea varias cosas. Una, ¿cierto? El pavor y el miedo que produce una peste, en este caso a través de unos símbolos que no son tan simbólicos, valga decir, como las ratas, ¿cierto? Van apareciendo estos roedores de a poquitos en las calles, en las aceras, en las portadas de los edificios, y aparecen muertas las ratas. Y a partir de las ratas también entonces se va a contar una historia a través de el narrador, que es el doctor Bernard Rieu, que es el que nos va a llevar por Orán, ¿cierto? Por sus calles, por esta tragedia, por el desamparo que produce la peste. Pero eso de un lado, pero del otro es una novela que también en varios modos, ¿cierto? Da cuenta de lo que es el poder, el comportamiento del poder en una situación pandémica, en una situación aterradora como es la de la peste, ¿cierto? La mortandad inicialmente de gatos, de perros, pero también de mucha gente en Orán, y cómo el estado de sitio entonces sobreviene, y acerca del poder. Entonces hay una gran metáfora en esta novela extraordinaria de Albert Camus. Por el otro lado también hay un asunto muy interesante, ¿cierto? Hay un personaje que viene de París, que viene de Francia, es un reportero, un periodista, que va a Argelia, pero particularmente a la ciudad de Orán. Llega a hacer unas crónicas en torno a la higiene de los árabes, y ahí se va a encontrar, se va a topar entonces, coincidencialmente, no solo con el doctor Rius, sino además con el desarrollo de la peste en esta ciudad, en la que el mundo se transforma. Es una ciudad que tienen que cerrarla, por supuesto, aislarla de las demás ciudades. Es una ciudad, como se dice, hay una ciudad fea, pero que la peste acaba de afear más. Es una ciudad que tiene entre sus habitantes un sacerdote jesuita, que también va a ser partícipe de esta novela, y va a ser uno de los personajes clave en el desarrollo de esta obra. Como sabemos, esta obra tiene un epígrafe muy importante, muy interesante, de uno de los narradores clásicos ya ingleses, Daniel Defoe, que en el diario o la memoria del año de la peste, pues él da cuenta de esa peste que en 1674-1675 azotó la ciudad de Londres y causó pues muchísimos muertos. Y él deja como testimonio de esa peste que le correspondió a él cuando era todavía un niño, pues deja un testimonio extraordinario, que es una mezcla de periodismo y de ficción. Nosotros los periodistas pues tenemos esa novela o esa obra que pudiera ser también, con los términos de hoy, un gran reportaje. La tenemos muy referenciada, porque es un ejemplo de cómo se narran situaciones reales
a través de documentos, de fuentes que han dejado, por ejemplo, en partidas de defunción en las iglesias. En fin, es muy interesante. La peste entonces de Camus tiene ese epígrafe y creo que de algún modo se convierte también, diría yo, en una suerte de homenaje a ese gran narrador inglés, el autor de Robinson Crusoe, que es una obra pues que casi todos o todos hemos leído, y sobre todo en los tiempos juveniles de la adolescencia y de la primera juventud. Entonces recomiendo para estos días la novela La Peste, porque yo creo que nos desentraña una serie de fenómenos en torno a la enfermedad, en torno a la epidemia, pero también en torno a un personaje que es un médico que con su ciencia y su saber pues se siente también impotente en medio de esa agresión de una peste que va minando a la población de Orán y que finalmente va a llevar a que la novela concluya realmente que el vacilo de la peste no se acabará nunca. Ahí queda pues como en un final abierto esta gran novela que recomiendo entonces para estos días de recogimiento y de cuarentena. Muchas gracias.